Buenos días, estimados estudiantes y amantes de la historia. A continuación les hablaremos del origen de la festividad de la Navidad. Y quiero comentarles que se los platicaremos desde un punto de vista histórico y no religioso, de lo cual seremos muy respetuosos. Dentro del cristianismo, la Navidad, que proviene del latín nativitas, natividad, o sea, nacimiento, es quizás la festividad más importante del año, junto con la Semana Santa, y se celebra cada año en el mes de diciembre, y es el día en que se conmemora el nacimiento de Jesucristo, el cual como Hijo de Dios vino a la tierra en forma humana para salvar a la humanidad de sus pecados. Además de que en la noche anterior, o sea en la Nochebuena, normalmente se reúnen las familias a cenar tradicionalmente el pavo navideño, el cerdo, cordero, bacalao y otros platillos tradicionales. Y aquí en México los romeritos con tortitas de camarón y mole, y con una rica ensalada de manzana, además del tradicional ponche navideño, y todo dentro de un ambiente general de fiesta, que empieza semanas atrás con las luces, adornos y el árbol de Navidad natural o artificial, con esferas y luces, además de los regalos, y en algunos sitios la alegoría de Santa Claus entrando por las chimeneas y dejando múltiples regalos en las botas o calcetines. Todo esto en nuestras casas, oficinas, iglesias y en las calles de nuestra población. Mas, sin embargo, ¿qué tiene que ver todo esto con el gran evento del nacimiento de Jesús de hace más de 2000 años? ¿Y cómo es que se originó ese histórico acontecimiento? Aquí se los platicaremos. Originalmente, y hace más de 2000 años, en los pueblos del norte de Europa, cada año ya se celebraba el 25 de diciembre, en el calendario juliano, que era el día más corto del año, en el cual tenía lugar el solsticio de invierno, en el hemisferio norte, a partir del 21 de diciembre, el cual marcaba la noche más larga del año, lo cual se interpretaba como que a partir de esa noche irían creciendo los días, por lo que para celebrar esta noche, las tribus más antiguas celebraban el Yuren, festividad que tenía una duración de 12 días. Para entonces ya se habían recogido las cosechas y era tiempo en el cual se realizaban matanzas de animales de granja, ya que no se le podían alimentar en el invierno, por lo que se tenía mucha carne fresca y cerveza. Los pueblos nórdicos quemaban un árbol grande durante 12 días, lo que probablemente es el origen del árbol de la Navidad. Es muy poco probable que Jesús haya nacido un 25 de diciembre, y por supuesto que no hay registro de su nacimiento, ya que Jesús nació entre las clases más pobres y humildes de su nación, y nadie se detuvo a notar el día y el mes en que el humilde niño vino al mundo. Pero al crecer la figura de Jesús después de su muerte, y debido al enorme desarrollo del cristianismo, para la iglesia primitiva era muy importante elegir un día específico para celebrar su nacimiento. Debemos de recordar que la Navidad no celebra la fecha del nacimiento de Jesús, sino conmemora el hecho de su nacimiento. Pero, ¿cómo es que se celebra la Navidad en este día? Veamos. En el Imperio Romano, mucho antes de que Jesús naciera, ya se celebraban fiestas que actualmente consideramos paganas, al fin de cada año, llamadas las Saturnales, en donde los romanos celebraban la dedicación del templo del dios Saturno, que era el dios de la agricultura y la cosecha, las cuales empezaban el 17 de diciembre y duraban entre 3, 5 y hasta 7 días. En estas fiestas, los romanos intercambiaban regalos y además realizaban un banquete para los esclavos, quienes durante estas fechas disfrutaban un poco de libertad dentro de su terrible vida de esclavitud. La segunda fiesta era el Año Nuevo. Entre estas dos fiestas, aproximadamente el 25 de diciembre, celebraban el cumpleaños de tres dioses romanos de orígenes persas, algunos de ellos, el dios Mitras, el Gabal y el dios Sol Invictus, o el Sol Invencible. Como era una fecha muy cercana al solsticio de invierno, fecha que celebraban, como hemos mencionado, las tribus del norte de Europa, los romanos encendían fogatas y velas para combatir a la oscuridad, posiblemente lo que dio origen a las luces navideñas. Recordemos que el solsticio de invierno es el día más oscuro del año,
por lo que los antiguos romanos esperaban el nacimiento del nuevo sol o del nuevo día. Así que esta fecha se convirtió en la más importante del año dentro de la religión politeísta romana. Por lo que cuando en el siglo IV ya de nuestra era el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma, las autoridades eclesiásticas de entonces decidieron conservar las tradiciones paganas en vez de prohibirlas y cancelarlas, ya que así se lograría la expansión de la nueva religión en las demás naciones. Es entonces que decidieron celebrar el cumpleaños de Jesús el 25 de diciembre. Recordemos que a Jesús se le llama la luz del mundo, ya que se asocia su nacimiento con el simbolismo del nacimiento del nuevo sol, fecha que, como hemos mencionado, festejaban de muchas maneras muchas naciones de entonces. Según los estudiosos de los evangelios y por las pistas que proporciona el libro de San Lucas, y basado en la correlación del nacimiento de Juan el Bautista, posible pariente de Jesús, quien nace en marzo, Jesús nace entre septiembre y octubre, además de que se menciona en el libro sagrado que los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, por lo que esto difícilmente pudo haber sido en diciembre por los intensos fríos del invierno. Y además de que el famoso censo solicitado por el primer emperador romano, César Augusto, no pudo ocurrir en diciembre por el intenso frío de Belén y Jerusalén. Pero entonces, ¿en qué año nació Jesús? Esta información se las platicaremos a detalle en un próximo video. Sin embargo, les podemos adelantar que, teóricamente, Jesús debió de haber nacido el año cero de nuestra era. Pero es poco probable que esto sucediera así. Mas, sin embargo, y según algunos estudiosos del tema, y de acuerdo a las pistas históricas que ofrecen los evangelios, Jesús nació, según San Mateo, el año 4 antes de Cristo, y según Lucas, en el año 6 después de Cristo. Ya para el 350 después de Cristo, el Papa Julio I solicitó que el nacimiento de Cristo fuera celebrado justamente el 25 de diciembre, seguramente, como hemos mencionado, para facilitar la conversión de los pueblos paganos y adoptando las festividades paganas, sobre todo la del Sol Invictus y las Saturnales, como ya lo hemos mencionado, por lo que finalmente el Papa Liberio decreta en este día el nacimiento de Jesús en el año 354 después de Cristo. Curiosamente, en el libro de Charles Dickens, Un cuento de Navidad, editado en 1843, se reactiva el festejo de la Navidad, destacando los valores familiares, la compasión y las tradiciones navideñas de estas fechas, por sobre las ambiciones materiales. En los Estados Unidos de América, la Navidad fue declarada día feriado en 1870, por iniciativa del presidente de entonces, Ulysses S. Grant. En nuestros tiempos, la mayoría de las iglesias cristianas históricas, ya sea la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana y las diversas iglesias evangélicas protestantes, celebran de forma solemne la Navidad el 25 de diciembre y dan por hecho el nacimiento de Jesús en esta fecha. En algunas iglesias de denominación no tradicional, como los Testigos de Jehová, no celebran la Navidad, ya que la consideran una festividad de origen pagano, que no es mencionada en la Biblia, y además menciona que el 25 de diciembre no es la verdadera fecha del nacimiento de Jesús. Un dato curioso es que en Belén, ciudad en donde nació Jesús, se celebra 2 veces la Navidad. El 25 de diciembre, celebración de la Iglesia Cristiana, y el 6 de enero, que lo celebra la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Esto debido a las diferencias entre el calendario juliano y el gregoriano. En esta iglesia existe una caverna subterránea con un altar sobre el sitio en donde, según la tradición, nació Jesús, y el punto exacto está marcado por un agujero en medio de una estrella de plata de 14 puntas, rodeada por lámparas de plata. En referencia a San Nicolás, Santa Claus o Papá Noel, o en Holanda Sinterklaas, se supone que fue un obispo cristiano que vivió en la actual Turquía y que falleció el 6 de diciembre del 343 de nuestra era, y que tradicionalmente se cuenta que, siendo de familia pudiente, era un hombre muy piadoso y caritativo, por lo que donaba dinero a los necesitados, sobre todo a los niños,
y que dejaba caer regalos, golosinas y hasta monedas de oro en las calcetas que estaban colgadas para secarse. Hablando del árbol de Navidad, esta es una tradición alemana y de Europa Oriental del siglo XV y XVI, pero posiblemente data de tiempos paganos precristianos, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Por esos tiempos se colocaban árboles de hojas perennes o duraderas en plazas de los poblados y en los hogares, los cuales eran decorados con frutos, sobre todo manzanas, dulces y velitas, debido a las festividades ya mencionadas. Posteriormente se transformaron en esferas y lucecitas y otros adornos, sobre todo la estrella de Belén como guía, y que indicaba el camino a seguir hacia el niño Jesús, al cual se le ponen regalos bajo el mismo árbol, y eran una metáfora de la luz y el nacimiento durante el frío y oscuro invierno. A partir del siglo XIX fue cuando la Navidad se fue convirtiendo en la celebración que es hoy en día, ya que se ha ido mezclando la tradición con la emotiva festividad religiosa, además del apoyo de la mercadotecnia a este festejo. En México, dentro de la Nochebuena, o sea el 24 de diciembre, la gente suele arrullar al niño Jesús cerca de la medianoche y se le rezan rosarios, además de que existen las posadas, que son fiestas populares que se celebran del 16 al 24 de diciembre, y es una tradición que surgió en la época de la colonia, de la Nueva España, cuando se pretendía sustituir las festividades hacia el dios Huitzilopochtli durante la época invernal. A estas celebraciones se les conocía como Panquetzalitztli y se realizaban del 16 al 26 de diciembre. Durante las posadas se hacen representaciones del peregrinar de José y la Virgen María desde su salida de Nazaret y rumbo a Belén, así que se cantan letanías o solicitudes de cobijo en los diferentes mesones o posadas. En estas fiestas se suelen romper una piñata ya sea de barro o cartón con 7 picos que representan los 7 pecados capitales, y al vendársele los ojos al que la rompe, representa la fe que vence al pecado. Además de que en México se representan pequeñas obras de teatro llamadas pastorelas, en donde en forma cómica se relata cómo los pastorcitos son guiados por el arcángel San Miguel hacia el niño Jesús, pero a la vez son molestados por Lucifer para hacerlos desistir de este objetivo, pero siempre acaba esto con un final feliz. El nacimiento o pesebre es una representación a escala del lugar del nacimiento del niño Jesús, en donde se colocan los animalitos, pastores y además de los padres de Jesús, María y José, en un humilde pesebre, en donde solían guardar a los animales de pastoreo, ya que como recordamos, debido al censo romano, la Sagrada Familia no consiguió un hospedaje digno en el poblado de Belén, en donde habían ido a registrarse, por lo que María tuvo que dar a luz en este humilde establo. No olvidemos la flor de Nochebuena o flor de Pascua, la cual es una especie nativa de México, la cual posee un enorme valor ornamental, ya que sus hermosas flores de color principalmente rojo se producen al final de cada año, por lo que se utiliza mucho como adorno navideño. La Navidad es celebrada por los cristianos, pero también por la gente no creyente. Muchos de ellos utilizan la Navidad como un festejo social y familiar, sin ningún vínculo religioso. Sin embargo, para muchas personas es motivo de una tradición cristiana y religiosa, en donde en la Nochebuena se reúnen con familiares más cercanos para celebrar el nacimiento de Jesús y darle gracias a Dios por todas las buenas cosas obtenidas durante el año. Y se celebra con una cena tradicional como ya le hemos mencionado. Y en las iglesias se realizan misas o cultos navideños en donde se narran las historias bíblicas del nacimiento de Jesús y se cantan diversos y hermosos villancicos o himnos navideños. Ya sea que seas creyente o no, debemos de recordar que la Navidad es la fecha en donde se conmemora el hecho del nacimiento de Jesús y no la fecha exacta del mismo, y que es el acontecimiento en el cual Dios nuestro Señor, en su infinita misericordia, envía a su Hijo unigénito para que morara entre nosotros en forma humana, y de esta manera naciera, a pesar de su grandeza, en un humilde pesebre,
y finalmente se sacrificara por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.